Hola, ¿qué tal? Para la clase de hoy, como ustedes sabrán, teníamos que abordar el tema de aprendizaje y las dimensiones del aprendizaje. Una de las propuestas era que ustedes pudieran realizar una actividad que la tenían que subir al Facebook sobre lo que a ustedes creían que era un concepto de aprendizaje. Bueno, en relación a esto, lo que vamos a hacer hoy es compartir un Power donde vamos a hablar desde la mirada de Norma Filidoro sobre el aprendizaje. Para esto ella lo que va a hacer es plantear algunos problemas que se desprenden de la práctica psicopedagógica. Si bien ustedes no van a tener, no van a ser psicopedagogos, está bueno para poder hacer una lectura un poco más analítica de las problemáticas que surgen al tener que hacer como una definición sobre lo que es el aprendizaje, ¿no? ¿Esto por qué lo vamos a hacer? Porque de acuerdo a la concepción que nosotros tengamos de aprendizaje, es como nos vamos a desenvolver en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una mirada del aprendizaje como mucho más experimental y más directa, voy a tener una manera de evaluar, una manera de realizar las actividades, una manera de elegir los contenidos, de dar los contenidos y una postura frente a esos alumnos. Entonces es muy importante poder nosotros ser conscientes del concepto que tenemos sobre el aprendizaje para, en base a eso, poder realizar nuestra tarea didáctica y pedagógica. En este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que de acuerdo a los supuestos que nosotros tengamos y las representaciones que nos hagamos respecto del aprendizaje, es como vamos a funcionar en el aula. Después de ver esta conceptualización, ustedes lo que van a poder hacer es comparar lo que veamos en la clase respecto a las concepciones de aprendizaje que plantean Norma Filidoro y luego Lucio Cerdá, con las concepciones que ustedes traían previamente sobre esta definición. Ustedes ahí van a poder comparar, ver por qué usan ciertos conceptos y no otro, por qué en todas las definiciones de aprendizaje surgen determinados conceptos comunes y cómo influye esto sobre la práctica docente, ¿no? En el caso de ustedes. Si bien el aprendizaje es un concepto muy abarcativo, nosotros para esta clase lo vamos a delimitar dentro de lo que sería niños y adolescentes, ¿no? Y ubicado al contexto escolar, porque si bien podemos entender el aprendizaje en un sentido amplio, hablando como sería, no sé, que un niño aprenda a ir al baño, a comer, a hablar, a desenvolverse, no es eso a lo que nos vamos a referir hoy, sino a lo que nos vamos a referir es al contexto áulico, al contexto en una escuela y a los aprendizajes escolares en niños y adolescentes. Por eso vamos a tener en este sentido un contexto que va a ser el contexto educativo, un rol que va a ser el rol del niño como alumno y un contenido que va a ser un contenido pedagógico. Ahora lo que yo voy a hacer es compartirles un Power donde vamos a poder dar comienzo a los aspectos que menciona Norma Filidoro en el libro Psicopedagogía, Conceptos y Problemas. Los problemas que surgen en torno al aprendizaje, y en realidad Filidoro lo que hace es plantear unas problemáticas que surgen en la práctica psicopedagógica, pero nos van a servir para relacionarlo con el aprendizaje y poder realizar un análisis. Bueno, las problemáticas en torno al aprendizaje son: la primera va a ser la definición de problema de aprendizaje. En ese sentido, Filidoro va a plantear que es muy complejo poder hacer un abordaje
unilateral de este término, ¿no? La segunda es la definición de un modelo acerca de cómo aprende el niño. El tercer problema va a pensar en dejar lugar para lo que no se sabe, ¿no? La relación al psicoanálisis. El cuarto problema va a ser el cuerpo del niño, no puede quedar por fuera. El quinto problema hace referencia a los contenidos del aprendizaje escolar. Y el último problema que ella plantea es la participación de la institución escolar en los problemas de aprendizaje. Bueno, en la siguiente filmina lo que vamos a ver es el concepto que Filidoro toma sobre el aprendizaje. Ella va a decir que es un proceso de construcción y apropiación del conocimiento que se da por la interacción entre los saberes previos del sujeto y ciertas particularidades del objeto. Este proceso que se da en una situación de interacción social con pares y en el que el docente interviene como mediador del saber a enseñar. Ahora lo que vamos a hacer es, según el texto, desmenuzar algunos conceptos que son claves dentro de esta definición. ¿Por qué? Porque son conceptos que suelen estar involucrados en algunas definiciones y que quizá ustedes los utilizaron para construir sus propias definiciones de aprendizaje y está bueno poder analizar, ¿no? Porque uno a veces utiliza palabras comúnmente y en realidad no sabe a qué se está refiriendo cuando las está mencionando. La primera palabra a la que se va a referir es cuando habla de proceso. Cuando hablamos del término proceso, lo que va a hacer Filidoro es diferenciar este término del término producto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de proceso, lo que estamos haciendo es hablar de algo que está en construcción. Al estar en construcción, nos va a permitir poder ir viendo cómo se va desarrollando ese conocimiento, en los errores que ocurren, en las hipótesis que plantea el niño, en las acciones que realiza. Entonces, en relación a tomar al aprendizaje como un proceso, lo que va a permitir es poder ir maniobrando y viendo si lo que estamos haciendo es funcional o no para ese niño o para ese modo que tiene de aprender, para ese proceso en que se está construyendo ese aprendizaje. Si estuviéramos hablando de producto, en contraposición a lo que sería la construcción, estaríamos hablando de algo ya dado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo a un niño le digo ¿cuánto es 2 más 2? Y el niño me dice 4, yo no puedo dar cuenta de que el niño sepa cuánto es 2, cuánto es el otro 2, qué significa más, qué es sumar. Podemos inferir que lo puede estar diciendo de memoria, no sabemos si tiene la noción de cantidad o no la tiene incorporada. Entonces, esas son problemáticas que hay que tener en cuenta y esas conceptualizaciones hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos de proceso y no de producto. Bueno, cuando nos referimos al término construcción, lo que va a dar cuenta de este concepto es de la posibilidad del niño de construir ese saber a enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que el saber no va a estar dado ni por el docente ni por la experiencia, sino que va a ser construido por el niño. En relación a esto no hay un objeto a priori de la construcción que va a ser ese sujeto. O sea, el niño no es que nosotros le vamos a mostrar el objeto. El niño va a construir ese objeto a partir de la interacción y del intercambio, como ahora vamos a ver a continuación en el resto de los conceptos que estamos analizando. Bueno, acá es donde entra el otro concepto que vamos a analizar, que es el de interacción. ¿Por qué? Porque no existe construcción de aprendizaje, ni nada relacionado a un objeto si no hay una interacción, ¿no es cierto? Una interacción ¿entre qué? Entre el niño y el medio. Esto se desprende
directamente de la noción que tenemos de construcción. Para que haya una construcción tiene que haber una interacción en la cual el niño pueda darle su propio significado a lo que está, al objeto que se le está mostrando o al aprendizaje que se le quiere proponer. En relación a esto, no se trata de mostrarle al niño un objeto de la realidad que él va a conocer, sino que hay que ver qué relación se da entre el niño y ese saber, ¿no? Cómo lo va a construir y de qué modo se va a relacionar con ese conocimiento, con la escritura, con la lectura, qué modalidad de interacción se va a ir dando. Bueno, cuando hablamos de apropiación, lo que estamos haciendo es hablar de tomar para uno mismo algo de otro, ¿no es cierto? Pero para apropiarse de eso que nos propicia el otro, lo vamos a reinventar, lo vamos a modificar. Y ahí es donde se da justamente la construcción de ese aprendizaje, ¿no? De ese saber. Por eso se dice que no es algo dado por la experiencia, sino que se da en interacción y que se construye, ¿no es cierto? Por eso no estamos hablando de que es un saber a enseñar que lo construye el propio sujeto cuando logra apropiarse de ese saber. Para esto también hay que darle lugar, ¿no es cierto?, al otro de que haga su propio proceso de conocer. No se trata de querer que el niño haga, vea o entienda de la misma manera que nosotros lo entendemos. Hay que darle lugar a ese niño de que se apropie de eso y lo exprese y lo transite y lo pueda construir y vivenciar de la manera que él lo haya reinventado y a partir de los conocimientos que él le haya adjudicado y el sentido que él le haya adjudicado a ese saber. Por eso, cuando hablamos de los saberes previos, nos referimos a que hay que tener en cuenta que a partir del minuto 1 de vida ya se empieza a dar una construcción, o sea, no hay un momento cero de saberes. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, poder realizar un seguimiento y una observación de esos saberes previos para saber cuál es el punto de partida de ese niño. Eso nos va a permitir indagar en esos conocimientos, indagar en el pensamiento preexistente del niño sobre lo que queremos, lo que el niño tiene que construir, sobre ese aprendizaje. ¿Qué saberes previos tiene? ¿Qué hipótesis el niño generó sobre determinado tema o determinado aprendizaje? Bueno, cuando nos referimos a las particularidades del objeto, de lo que está hablando Filidoro, es no solamente tener en cuenta al sujeto y a sus particularidades, sino también tener en cuenta las particularidades de lo que queremos enseñar. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que yo quiera enseñar un texto instructivo que enseñar un texto informativo o un texto literario, ¿no es cierto? Entonces, uno como docente, como educador, tiene que tener primero en cuenta las particularidades del objeto que quiere enseñar. ¿Para qué? Para no generar esta situación de dar por sentado, quizá que el niño sabe una cosa, bueno, como comprende textos, va a entender un texto instructivo y va a entender una enciclopedia o una poesía. No, por eso es muy importante tener en cuenta uno mismo las particularidades del objeto que quiere enseñar, porque no se puede transferir a las diferentes disciplinas todos los conocimientos. Hay que tener en cuenta las particularidades de cada conocimiento. Y por último, lo que nos quedan serían la interacción social y el docente como mediador. Cuando hablamos de la interacción social, a lo que nos referimos es no a la interacción social como un marco, como un encuadre dentro del aprendizaje, no, sino que es algo que atraviesa
el aprendizaje. ¿Por qué? Porque para que haya aprendizaje tiene que haber un sujeto, y ese sujeto va a estar en relación a sus vivencias y a cómo haya él desarrollado sus relaciones con los otros. Entonces, por eso es fundamental tener en cuenta la subjetividad de ese niño, ¿no? Para poder entender cómo se relaciona con el aprendizaje, con sus pares, con su docente. Y el último aspecto que nos queda, que decíamos, es el del docente como mediador. Acá lo que vamos a tomar en cuenta es que el docente no va a ser el que va a dar el saber ya formado y ya dado, sino que va a ser mediador entre ese conocimiento y ese aprendizaje. Y esto es muy importante porque va a ser, la idea central de la clase va a estar basada en eso, en de acuerdo a cómo el docente haga sus representaciones, lo que decíamos al principio sobre el aprendizaje, sobre este concepto. De acuerdo a eso es cómo el docente se va a posicionar frente a la clase y cómo se va a relacionar con esos alumnos, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido y tomando todas las características que va a ir hablando Filidoro respecto al aprendizaje, después lo que teníamos son la definición de un modelo acerca de cómo aprende el niño. Respecto a este punto, lo que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, que hay diferentes modelos acerca de cómo aprende un niño. Lo primero que vimos en la unidad 2 fue cómo se arma el aparato psíquico y cómo se arma la subjetividad de ese niño para manejarse frente al mundo, frente a la sociedad. Bueno, acá lo que está hablando es de los modelos de cómo va a aprender ese niño y cómo eso va a influir, de acuerdo a lo que nosotros creamos de cómo aprende ese niño, va a influir en nuestras prácticas. Acá la autora hace todo un desarrollo sobre Piaget, pero como nosotros todavía no lo vimos, lo vamos a ver en profundidad en la unidad 3, lo vamos a dejar ahí. Cuando ustedes vean Piaget, van a volver sobre la definición de un modelo acerca de cómo aprende el niño y van a poder hacer una relectura que les va a aclarar a qué se refiere con esto. Pero en líneas generales se refiere a eso, a que hay diferentes modelos y en base a eso es la postura que vamos a tener frente a nuestros alumnos. En el tercer punto habla de dejar lugar para lo que no se sabe y las relaciones con el psicoanálisis. Cuando hablamos de dejar lugar para lo que no se sabe, habla de la subjetividad exclusivamente, que no solamente importa el modelo de cómo aprende un niño, la definición de aprendizaje, sino que también lo que es importante es conocer la subjetividad de ese niño y comprender que hay un montón de situaciones que nosotros no podemos interpretar cabalmente porque no sabemos qué es lo que sucede, pero sí tener en cuenta que ahí hay un sujeto que de acuerdo a cómo se haya formado esa subjetividad, va a ser también la modalidad de acercamiento del niño a los otros objetos, ¿no es cierto? A los de conocimiento, a las otras personas. O sea que sin subjetividad no hay cognición, no hay conocimiento intelectual, no hay producción, porque tiene que haber un sujeto, ¿no?, que esté ahí, dándole sentido al entorno. Por eso es tan importante lo que veníamos viendo en la unidad 2 en relación a la subjetividad. Bueno, el otro punto es el que habla del cuerpo del niño no puede quedar por fuera. Cuando ella habla de esto, a lo que hace referencia es al orgánico, exclusivamente al orgánico, que nosotros tenemos que tener una idea de las dificultades orgánicas que puede tener ese niño, más allá de que no vamos a ser ni médicos ni vamos a intervenir haciendo un diagnóstico, pero es importante saber que si ese niño que tengo enfrente tiene una patología, yo tengo que conocer en qué puede afectar esa patología al aprendizaje. Si no, me estoy perdiendo de una parte muy importante o quizá le estoy exigiendo a ese niño algo que no lo puede dar, porque lo va a poder dar bajo determinadas circunstancias y no otras. Entonces ahí es donde influye el tema
del organismo y de una patología que pueda estar presente en ese niño. Bueno, y cuando hablamos del punto 5 y 6, ella hace referencia más a la práctica psicopedagógica, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta y poder hacer un análisis de los contenidos escolares, de cómo hay que abordarlos, cómo tenerlos en cuenta y el rol que cumple la institución educativa frente a un problema escolar, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de estas problemáticas es tener en cuenta que el análisis que nosotros hagamos de todos estos puntos que vimos nos va a servir para situarnos desde una perspectiva, y esa perspectiva va a ser la base sobre la cual vamos a construir nuestras prácticas. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Y acá nos vamos a meter con Lucio Cerdá. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vimos antes, cuando habla de las, o sea, no habla de dimensiones Filidoro, pero inconscientemente o desde otro punto de vista las está nombrando. ¿Por qué? Porque Lucio Cerdá lo que va a decir es que él se va a basar en dos principios fundamentales para desarrollar las dimensiones del aprendizaje. El primer punto que va a tener en cuenta es lo que ya venimos viendo, que no se puede hablar desde una postura unilateral de aprendizaje, no se puede tener esa postura tan cerrada de querer tomar el aprendizaje desde una sola dimensión y dejar por fuera el resto. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser complejo y el aprendizaje es un proceso complejo que abarca un montón de dimensiones que no son solamente, no se pueden tomar solamente desde un punto de vista. Por eso él va a decir que es importante conocer y poder tomar a modo de caja de herramientas lo que necesitamos para ayudar a ese niño o para enseñarle un contenido a ese niño, siempre teniendo en cuenta estas dimensiones y estas diferentes perspectivas, tanto del psicoanálisis, las neurociencias, el constructivismo, todas nos van a dar una pauta de ese complejo que es el ser humano. Y acá es donde va a ligar el segundo aspecto que él toma en cuenta, que es la multidimensionalidad, ¿no es cierto? Poder observar al ser humano desde las diferentes dimensiones que lo componen, que lo construyen, o desde las que se puede realizar un análisis, ¿no? Entonces acá hay que tener en cuenta la dotación genética, la interacción con el medio de esa dotación que ya viene predeterminada, qué es lo que se va a ir produciendo y la parte que sería subjetiva. Entonces acá, cuando hablamos de esto, Lucio Cerdá va a diferenciar 4 dimensiones para poder entender el aprendizaje desde estas miradas, ¿no? Desde una mirada más integral y transdisciplinaria, le va a decir él. No quedarse apegado a una disciplina, sino poder tener una mirada transdisciplinaria. Bueno, los 4 dispositivos que él menciona son dispositivos básicos del aprendizaje, actividad neuronal epigenética, psiquismo significante y funciones cerebrales superiores. La primera que vamos a desarrollar es la de los dispositivos básicos de aprendizaje. Acá a lo que va a hacer referencia es a lo que viene predeterminado por el genoma. O sea, son los mecanismos básicos de adaptación con los que ya viene dotada la especie. Como sabemos, el sistema nervioso central fue evolucionando, pero viene de una base en común a toda la especie, ¿no es cierto? Ahí hacemos referencia a lo que serían los reflejos, ¿no? Los primeros reflejos, que es lo que nos permite la supervivencia inmediata, aunque después, enseguida del nacimiento, empieza la interacción con el medio. Pero bueno, cuando hablamos de dispositivos básicos de aprendizaje se refiere a eso, a lo que viene determinado genéticamente. En la segunda dimensión, él va a hablar de actividad neuronal epigenética,
Y acá sí hace relación a la interacción con el medio. Acá va a decir que son las redes neurales, se van a ir formando, como ya lo sabemos, a partir de la interacción del sistema nervioso con el medio ambiente. Se van a ir formando las conexiones neuronales. Y en esta dimensión lo que vamos a encontrar son las noxias, las praxias y la atención. Las noxias y las praxias van a ser fundamentales para el desarrollo del aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las noxias ¿de qué hablan? Del reconocimiento del espacio, ya sea interior y exterior, las cualidades sensoriales de los objetos y cómo esas cualidades se van a poder diferenciar e integrar en cada objeto en particular. Después tenemos las praxias, que son los esquemas de movimiento según los cuales se van programando los gestos como, bueno, como actos intencionales, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Las praxias son los automatismos que se van generando que nos permiten realizar actividades diarias sin estar pensando, tengo que agarrar, levanto la mano para agarrar un lápiz. A eso se refiere con las praxias. Y las noxias al conocimiento que uno tiene de saber qué es una mesa, para qué es una mesa, o si yo te digo voy a comer, saber lo que estoy diciendo, qué es comer, qué es comida, si estoy hablando del sol, saber que es redondo, bueno, a eso se refiere. Que eso es lo que se va a ir dando en interacción con el medio, no es algo que viene dado, pero sí es algo que viene a formarse a partir de lo que tenemos como genoma, digamos, lo que traemos genéticamente preformado, más la interacción con el medio. Y la atención, que la atención en ese sentido también es muy importante porque si no hay un exterior, no podemos estar hablando de atención, porque uno para hablar de atención tiene que atender a algo, ¿no? Inhibir ciertas respuestas para poder focalizar en otras. Entonces, a esto es a lo que se va a referir. Acá hay una frase que es muy interesante en el texto, que lo que va a decir es que el organismo humano viene genéticamente predeterminado para no estar genéticamente determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que la constitución genética del ser humano está preparada para interaccionar con el medio e ir cambiando en relación a esas necesidades del medio. Bueno, acá cuando hablamos de las funciones cerebrales superiores, va a decir que son redes epigenéticas que forman sistemas con sistemas ya construidos. ¿A qué se refiere con esto? Al hablar de redes epigenéticas, ya estamos hablando de algo que se construyó en interacción con el medio. Eso que se fue construyendo, que son las redes neurales, corticales y subcorticales, que se van formando en interacción con el medio, van a formar sistemas, ¿no? A la vez, esos sistemas que se construyeron van a dar lugar a las funciones cerebrales superiores. Y cuando hablamos de funciones cerebrales superiores, nos vamos a referir al lenguaje, que es lo que nos hace diferentes al resto de los seres vivos, a las memorias y a la inteligencia. Acá, cuando hablamos de lenguaje, nos vamos a referir tanto a los aspectos sintácticos como semánticos del lenguaje, a la posibilidad que tiene el cerebro de poder construir un lenguaje, ¿no? A partir de algunas pocas reglas, poder crear infinidad de contenidos, ¿no es cierto? Y cuando habla de las memorias, bueno, en relación a esto, sabemos que tenemos diferentes definiciones de memoria. Está la memoria a largo plazo, a corto plazo. Dentro de la memoria a corto plazo se puede diferenciar. Hay autores que hablan de memoria de trabajo. Después, dentro de las memorias a largo plazo, tenemos las memorias declarativas, que pueden ser episódicas o pueden ser
En relación a la memoria a largo plazo, podemos diferenciar la episódica de la semántica, que son las memorias declarativas, las memorias que uno es consciente de que las está trayendo, ¿no es cierto?, de que está buscando ese tipo de recuerdo. Episódica, por ejemplo, no sé, acordarse de un contexto donde ocurrió cierta situación, y las semánticas tienen que ver más que nada con, bueno, con los saberes generales, pero son conscientes, ¿no? Estas son diferentes a las memorias, a la memoria procedimental, que va a estar en relación con los procedimientos que se automatizan. Por ejemplo, yo sé leer, pero no me acuerdo el día exacto de en qué momento aprendí a leer. Sé que sé leer y sé que en algún momento aprendí, pero no puedo traer a la conciencia ese momento exacto donde aprendí cómo leer. Bueno, después hablar de la inteligencia. Cuando hablamos de la inteligencia también vamos a dejar un apartado porque vuelve a retomar aspectos relacionados con la inteligencia del niño, de Piaget. Lo que sí está bueno tener en cuenta es que él no va a hablar de inteligencia, sino de cognición. ¿Por qué? Porque él va a decir, en este sentido, que la cognición es un cúmulo de competencias y habilidades de distinta complejidad y calidad, que implican las conductas inteligentes. Después esto, repito, cuando veamos en la próxima unidad a Piaget, vamos a poder darle otra vuelta de rosca a esta definición y a lo que abarca la inteligencia, ¿no? Bueno, y por último tenemos la dimensión del psiquismo significante, que va a decir, primero lo que va a hacer es diferenciar el término significante, lo va a despegar del concepto que se tiene en psicoanálisis, en el psicoanálisis lacaniano más específicamente. Él va a decir que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la capacidad del cerebro de poder atribuir significaciones permanentemente, ¿no? Él va a hablar de darle sentido, que es la capacidad que tiene el ser humano, que no la tienen otros de la especie, de darle sentido a lo que lo rodea, incluyendo lo que se reconoce como propio e interior, ¿no es cierto? Eso nos da la posibilidad de hacer una metacognición, un análisis de nuestros propios procesos de aprendizaje y de nuestros propios procesos de pensamiento. A eso es lo que él se va a referir con el psiquismo significante. Y en ese sentido, bueno, cuando hablamos del psiquismo significante, lógicamente esas atribuciones de significados pueden ser positivas o negativas en relación a cómo se haya constituido, ¿no?, esa subjetividad. Bueno, con esto vamos a dar por terminada esta clase. Ahora los voy a invitar a que se metan en el aula y ahí van a tener, de acuerdo a cada grupo, para meterse en un aula donde ustedes como grupo van a tener que charlar sobre estos temas que estuvimos viendo, y cada grupo va a tener que desarrollar una de las dimensiones y poder vincularlas con el aprendizaje y con lo que estuvimos viendo. Van a tener media hora para realizar esto y después en el chat van a volcar sus conclusiones, a lo que pudieron llegar, qué pudieron entender de esto y cómo se puede relacionar con el aprendizaje, con la práctica docente. Bueno, tengan en cuenta que estas dimensiones para lo que sirven es para poder tener una mirada más integral, que Cerdá lo que hace en este capítulo es no superponer una a otra, ni decir que una es más importante que la otra, sino que es un conjunto, ¿no?, un complejo dividido en dimensiones.
pero que no son ni estáticas ni separadas, ¿no es cierto? Porque el sujeto es uno solo y el aprendizaje que realiza el sujeto es uno, que va a ir variando en relación a estas dimensiones, ¿no es cierto? También lo que tenemos que tener en cuenta es cómo esto se relaciona con el texto de Filidoro, porque en algún sentido ella está hablando de lo mismo y tomándolo desde lo psicopedagógico, pero está bueno porque son problemáticas que surgen en la práctica. Y poder hacer un análisis crítico de eso y pensar uno mismo desde qué punto me paro, qué es lo que yo pienso de aprendizaje, qué es lo que espero de un niño que aprende, cómo voy a poder vincular el conocimiento con ese tipo de niño, cómo lo voy a evaluar, porque a veces en las evaluaciones sucede que, que estos problemas que surgen de la práctica, al no estar analizados, al no poder hacer una propia crítica de eso, juegan en contra a la hora de evaluar y muchas veces terminan perjudicando el trabajo del niño y mismo del docente, ¿no? Que se encuentra en esa disyuntiva de no saber qué hacer. Así que bueno, espero que les haya sido útil y que realicen la actividad. Y bueno, nos vamos leyendo en el chat. Y bueno, espero que les haya sido muy productiva la clase. Nos vemos la semana que viene.